Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Matemáticas, zarapes de saltillo, aprendizaje esperado, identificación de rectas paralelas, secantes y perpendiculares en el plano, así como de ángulos rectos, agudos y obtusos. El día de hoy, nuestra amiga Claudia del estado de Coahuila nos mandó un correo electrónico en el cual nos cuenta cómo su papá se dedica al tejido de zarapes y nos platicó un poco de la historia de los zarapes en su estado y cómo están presentes las matemáticas en su elaboración. El zarape es considerado uno de los elementos más representativos del México independiente. Su historia comienza de una prenda de uso masculino, de sus orígenes inciertos, que pasó a convertirse en un verdadero emblema nacional, similar al rebozo femenino. En el diamante se forman los ángulos agudos y obtusos. También en los zarapes que hace el papá de Claudia aparecen rectas paralelas, como en estos que nunca se intersecan. Claudia nos compartió unas cenefas que hace su papá. Vamos a identificar en ellas los ángulos agudos, los ángulos rectos y los obtusos. En esta cenefa solo hay ángulos agudos y obtusos. Esa tiene ángulos rectos y ángulos agudos. En esta cenefa hay ángulos agudos, rectos y obtusos. El reto de hoy, ahora que conoces e identificas los ángulos, puedes seguir practicando resolviendo el desafío Diferentes ángulos, que se encuentra en las páginas 22 y 23 de tu libro de texto de desafíos matemáticos de quinto año. También puedes consultar este video para que sepas más acerca del tema de los ángulos. Asignatura Español, que anunciamos aprendizaje esperado, emplea diferentes estrategias textuales para persuadir a un público determinado al elaborar un anuncio. El día de hoy trabajaremos con el tema de los anuncios publicitarios. En específico aprenderemos cómo se elige el tema para hacer un anuncio y cómo se define el propósito del mismo. Actualmente, a cualquier lugar donde vayamos, miramos anuncios desde los elaborados a mano que ofrecen un servicio o un producto hasta los grandes espectaculares. Los anuncios espectaculares existen en las calles de las grandes ciudades o en las carreteras. Hay grandes estructuras con una gran pantalla en las que se colocan anuncios publicitarios para anunciar un producto o un servicio. A esas grandes estructuras se les conoce como espectaculares. Generalmente se colocan en puntos estratégicos en donde mucha gente los va a ver. Por otro lado, si vamos a un lugar más pequeño como a un pueblo, no es tan necesario colocar anuncios de ese tamaño. Yo he ido a las bellas lagunas de Chacagua en el estado de Oaxaca y lo más increíble es que casi no hay anuncios como se ve en la ciudad. Por ejemplo, los carteles o anuncios que se pueden observar eran hechos a mano por los mismos pobladores. Además, algunos no necesitan anunciarse. Las mismas personas recomiendan a sus vecinos sobre algún servicio, en este caso para el turismo. Existen muchos tipos de anuncios y todos tienen un propósito en particular, por lo que hoy vamos a identificar el tema en los diferentes tipos de anuncios y el propósito que cada uno lleva. ¿Cuál será el tema de cada uno? Ambos usan la palabra restaurante para vender comidas. Están hechos a mano. Lo que quieren es ofrecer el servicio, el cual es la comida. ¿Qué más puedes observar? ¿En qué se parecen o en qué son diferentes? Aunque ambos ofrecen comida, son diferentes en varios aspectos. Uno solo ofrece tlayudas y el otro dice que es un restaurante. Si eres una persona a la que le gustan las tlayudas, sabrás a dónde ir con este anuncio. ¿Te fijas que en los dos anuncios hay actividades para el turismo? En el anuncio 1 tienen más servicios como renta de lanchas, cabañas. Además del restaurante, ese es el plus que ofrece este servicio a diferencia del otro. Recuerda que la retórica es una técnica del discurso empleada en propagandas o anuncios comerciales para convencer a los espectadores para que consuman o tomen una decisión respecto a elegir el servicio o producto que se ofrece. Usan tres elementos de la comunicación: persuadir, deleitar y conmover. Los anuncios o propagandas tienen un tema, un propósito y usan la retórica como discurso para la toma de decisiones al adquirir un producto o servicio. Tienen un tema, tienen un propósito y usan la retórica como discurso. El reto de hoy, en familia, puedes analizar diferentes anuncios, aquellos que pasan en la televisión o en la radio. Pon mucha atención e identifica las frases retóricas que emplean. Recuerda que algunas pueden ser engañosas, pues el principal propósito es convencer al público para que consuman. Sin embargo, hacer este tipo de ejercicios desde el análisis te va a permitir tomar mejores decisiones antes de consumir un producto o servicio. En la página 29 del libro de español vas a encontrar preguntas que te van a ayudar a analizar más a detalle los anuncios o propagandas.
Asignatura Artes, Héroes tras bambalinas, aprendizaje esperado. Ensaya la pieza teatral seleccionada para mejorar su ejecución. Voy a responder las siguientes preguntas que nos van a permitir visibilizar todos esos oficios, funciones y tareas, no precisamente artísticas, que son importantes para lograr una buena puesta en escena. Los actores y bailarines de una obra de teatro son quienes construyen la escenografía de la obra, también ponen la música y mueven las luces en el teatro. No siempre. En algunas compañías de teatro independiente sí, pero no es lo recomendable, porque existen personas dedicadas a esas tareas y muchas otras más. Cuando un director trabaja la representación de una historia con los actores, o cuando un coreógrafo trabaja los pasos y desplazamientos de los bailarines, no están realizando la puesta en escena, están trabajando quizás el lenguaje central y medular de una posible puesta en escena, pero para llamarla como tal es necesario incorporar y crear interacciones con el resto de los lenguajes que intervendrán en el escenario, las dramatizaciones, las coreografías, las canciones, la escenografía, los decorados, la maquinaria del teatro, el mobiliario, los accesorios, la utilería, el vestuario, el maquillaje, las luces, la sonorización, la musicalización, los efectos especiales. Muchos profesionales y especialistas intervienen en una puesta en escena. Hablaremos de esos roles indirectos que sin embargo son sumamente importantes, administrativos y técnicos. Por ejemplo, tenemos a los roles de producción. Los herreros y los carpinteros se encargan de construir escenografías y mobiliario. Su participación es crucial, sobre todo cuando se requiere que existan mecanismos especiales como trampas, dobles fondos, objetos que se transforman, etc. También están los electricistas, se encargan de crear y mantener una instalación eléctrica que permite el funcionamiento eficiente y seguro de todos los aparatos y mecanismos implicados en una escena. También tenemos a los costureros y sastres, a los tramoyistas, son los encargados de manejar toda la maquinaria teatral durante la representación. También tenemos al transpunte, los roles de cabina, antes y durante la función, los que hacen las luces y el sonido. Están los técnicos de iluminación, los técnicos de sonido, maquillista, el productor ejecutivo, el publicista, el taquillero y el acomodador. El reto de hoy es que investigues qué otros oficios y profesiones participan en una puesta en escena. ¿Qué faltó por describir en la clase? Puedes ver alguna obra de teatro en línea o preguntar a tus familiares y conocidos que hayan asistido a ver una función. Asignatura Historia. Introducción a la intervención estadounidense en México. Aprendizaje esperado. Reconoce las causas y consecuencias de la separación de Texas y de la guerra con Estados Unidos. Hoy comenzaremos con una nueva clase de historia, pero para poder ir avanzando necesitamos recordar lo que hemos visto en las clases anteriores sobre México durante la primera mitad del siglo XIX. Vamos a comenzar a platicar de manera más específica sobre las distintas intervenciones extranjeras, de los sucesos que cambiaron en definitiva el rumbo de nuestro país. Voy a recapitular lo que hemos estado viendo. En el cambio de sistema de gobierno, primero hubo un imperio con Agustín de Iturbide, posteriormente una república. En su búsqueda por consolidarse como una nación independiente, México estuvo en constante conflicto para lograr encontrar un sistema de gobierno que le fuera funcional. El primer sistema de gobierno que México tuvo como nación independiente fue una monarquía. Agustín de Iturbide fue el primer emperador de México. Lo que caracterizó a los primeros años de México como nación independiente fueron los conflictos económicos, políticos y sociales. Los pobladores no se ponían de acuerdo en la forma de gobierno, había rebeliones y con el paso de los años se fueron perdiendo territorios. Durante el siglo XIX hubo varias intervenciones extranjeras, un intento de reconquista por parte de España, también la Guerra de los Pasteles, en la que fuimos atacados por Francia, y también mencionamos la intervención estadounidense. En las últimas clases aprendimos que Antonio López de Santa Anna fue un importante militar mexicano, que además también logró ser presidente de la nación y trajo consigo muchos acontecimientos importantes. Observa los territorios que se fueron perdiendo, tanto en el sur como en el norte, durante la primera mitad del siglo XIX. Estados Unidos estaba muy interesado en el comercio con México. Este fue uno de los primeros países en reconocer nuestra independencia. No obstante, había una cierta parte de la población que tenía intereses en adquirir una parte de la provincia de Texas, pues muchos estadounidenses se habían instalado ahí. Estados Unidos estaba muy interesado en el comercio. Y esa es una de las razones por las cuales decide invadir México. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción.
Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!